Imaginar el momento exacto antes de cabalgar hacia una batalla en el siglo XIX ya es, o sea, una pesadilla en sí misma. Totalmente. Una pesadilla absoluta. Digo, el olor a pólvora rancia, el relincho nervioso de los caballos, el frío calando los huesos en la madrugada. Y esa sensación en el estómago de saber que la probabilidad de no volver, digamos, es inmensa. Exacto. Pero, ¿qué pasaría si en ese instante de terror absoluto, la mayor preocupación de un soldado no fuera sobrevivir? ¿A qué te refieres exactamente? O sea, ¿qué pasaría si el mayor temor fuera que, al caer destrozado por la artillería enemiga, la persona que más ama en el mundo no pudiera identificar su cadáver masacrado en el barro? ¡Wow! ¡Qué imagen tan fuerte! Es fuertísima. Esa es la premisa macabra, visceral y sobre todo absolutamente real que nos convoca hoy. Así que bienvenidos a este análisis a fondo. Un análisis que nos va a llevar por caminos muy oscuros, la verdad. Sí, hoy vamos a explorar nuestras fuentes para desentrañar una historia que desafía todo lo que queremos saber sobre el amor, la guerra y la memoria. Y es una exploración que, digamos, nos obliga a situarnos geográficamente en un lugar que ya de por sí impone un respeto tremendo. Hablamos de la Patagonia. Claro, la inmensidad del sur. Exactamente. Específicamente ese corredor ventoso implacable que une a Viedma con Carmen de Patagones, que está dominado por el imponente Cerro de la Caballada. Y para quienes nos escuchan y conocen el sur, saben que allí el paisaje no es un simple telón de fondo, ¿verdad? Tal cual. El paisaje patagónico es un protagonista que te aplasta con su inmensidad y sus vientos. Y por eso, nuestra misión en esta exploración no es simplemente repasar fechas o tácticas militares aburridas. Claro, no es una clase de historia. Para nada. El objetivo es adentrarnos en cómo la historia bélica real, o sea, la sangre derramada en esa tierra, choca de frente con una tragedia romántica tan oscura que terminó engendrando algo místico. Uno de los misterios sobrenaturales más persistentes del sur, de hecho. Así es. Vamos a hablar del legendario fantasma del Cerro de la Caballada y del hombre en el centro de esta tormenta, el famoso Capitán Shepard. Un hombre cuya vida, fíjate, mucho antes de convertirse en un mito o un espectro de la Patagonia, ya era un campo de batalla psicológico devastador. Bueno, vamos a desglosar esto, porque para que quienes nos escuchen entiendan la dimensión real de la leyenda, primero tenemos que entender el calibre del protagonista. Fundamental. No podemos hablar del fantasma sin entender al soldado. O sea, Shepard no era un recluta cualquiera que apareció de la nada en los libros de historia. Era un militar que había tocado la cumbre del prestigio en estas latitudes. Un prestigio gigante. Estamos hablando de alguien que integró las filas de la mismísima campaña libertadora del general San Martín. Exacto. Para dimensionar esto, estamos hablando de cruzar los Andes, de liberar naciones enteras, o sea, de ser parte de la élite heroica absoluta. Era un héroe en toda regla, digamos. Alguien respetado, admirado. Pero luego, la historia de este hombre da un giro que realmente te deja sin aliento. Un giro dramático y muy polémico, sí. Porque años después de esa gesta gloriosa con San Martín, vemos a este mismo Capitán Shepard empuñando las armas en el bando contrario. Totalmente incomprensible para muchos en su época. O sea, luchando contra las Provincias Unidas, derramando la sangre de sus antiguos aliados durante la cruenta guerra contra el Imperio del Brasil. Si conectamos esto con el panorama general, la dualidad de este hombre es increíble. Es una ruptura existencial fascinante y aterradora al mismo tiempo. Definitivamente aterradora. Porque un cambio de lealtades de esa magnitud destruye por completo cualquier narrativa lineal que podamos tener sobre quién es el héroe y quién es el villano. Él ya vivía en un umbral entre esos dos mundos. Claro, para que quienes nos escuchan visualicen el impacto emocional de este giro, suelo pensar en una analogía cotidiana, deportiva. Aunque sé que se queda un poco corta. A ver, cuéntame. Es como si un jugador estrella, el capitán de tu equipo, ganara el campeonato más épico de la historia y fuera alzado en hombros por la multitud. Sí, el ídolo indiscutido. Exacto. Pero un par de años después, regresar a ese mismo estadio vistiendo la camiseta del mayor rival, decidido a humillar a quienes lo adoraban. Es una traición durísima. La carga emocional, el rechazo, el peso de esa decisión en la sociedad es simplemente descomunal. Es una vida digna de una película.
Y esto es antes de que siquiera aparezca un fantasma en nuestra historia. La analogía del fútbol funciona perfecto para entender la condena social, el rechazo de la tribuna. Pero subamos las apuestas para entender la gravedad real del asunto militar. Claro, porque acá había vidas en juego. Exactamente. Imagínate que en ese estadio el jugador no está simplemente anotando goles en contra. Está disparando munición real contra las gradas, masacrando a sus antiguos compañeros de equipo. Qué locura pensarlo así. Esa era la cruda realidad de Shepard. Y recordemos que la guerra en el siglo XIX era un combate cuerpo a cuerpo, brutal, mirándose a los ojos entre el humo de los cañones. Totalmente. Al luchar para el Imperio del Brasil, Shepard no solo cambió de uniforme, se despojó de una identidad construida a base de gloria y la reemplazó por la de un enemigo letal. Pero espera. Quiero frenar ahí porque me genera una confusión genuina cuando analizo las fuentes. Dime, ¿qué parte? O sea, ¿cómo hace alguien ese salto psicológico tan extremo? Pasar de las filas de San Martín a luchar para el Imperio del Brasil, cruzando sables con tus antiguos compatriotas, no me parece una simple crisis de identidad. No, claro que no es simple. Suena a traición pura y dura. Me cuesta muchísimo entender cómo un militar de carrera, alguien forjado en la lealtad, simplemente amanece un día y decide aniquilar lo que ayudó a construir. Es una observación muy válida. Y es exactamente el tipo de incomodidad que Shepard genera en los historiadores y en todos nosotros. Es que no tiene sentido a simple vista. Lo que pasa es que la historia tradicional detesta estas ambigüedades. Queremos que nuestros próceres sean inmaculados, de una sola pieza. Claro, los buenos de un lado y los malos del otro. Exacto, pero la guerra desgasta el alma de formas que nosotros, en la comodidad de nuestras casas, no podemos ni imaginar. Me imagino. Las lealtades en esa época, en esos territorios inmensos y hostiles del sur, a veces eran mucho más porosas y complejas de lo que los libros de texto modernos admiten. ¿Tú crees que hubo algo más detrás de esa decisión? Quizás hubo desencantos políticos muy profundos, o promesas rotas por parte de las Provincias Unidas, o tal vez, digamos, una simple y fría cuestión de supervivencia y mercenazgo para poder comer. Claro, las motivaciones humanas son siempre un laberinto. Tal cual. Pero lo que es innegable es el peaje mental de todo esto. Psicológicamente, vivir en esa transición constante te coloca en un territorio de nadie. Un exiliado de su propia historia. Exactamente. Como dijimos, Shepard habitaba un limbo en vida, un umbral entre los héroes venerados y los traidores imperdonables, mucho antes de que la muerte lo reclamara en el cerro. O sea, es una existencia de conflicto absoluto, 24/7. Sin descanso. Cada amanecer en el campamento, mientras limpiaba su sable o cargaba su mosquete, debió ser un recordatorio de esa contradicción enorme. Imagínate cargar con ese peso todos los días. El olor a los caballos, el frío del acero, todo lo ataba a un pasado heroico que ahora él mismo intentaba destruir con sus propias manos. Y justo en medio de este torbellino de lealtades fracturadas y culpa, a las puertas del capítulo más sangriento de su guerra, este hombre hace una parada. Una parada que lo cambia todo. Exacto. Una desviación de la estricta estrategia militar que nos sumerge en lo más profundo de la vulnerabilidad humana. Sí. Porque antes de marchar al frente de batalla bajo la bandera brasileña, nuestro polémico capitán Shepard vive un romance. Y un romance que, fiel a la vida caótica y al límite del capitán, no podía ser algo sencillo ni ordinario, ¿no? Para nada. Fue un amor completamente clandestino, pasional y absolutamente prohibido por la sociedad de la época. Obligado a existir en las sombras, en habitaciones cerradas, encuentros furtivos a escondidas. Claro. Quizás precisamente porque la figura de Shepard ya era demasiado controvertida. O sea, era alguien demasiado peligroso como para que una mujer se asociara públicamente con él sin arruinar su reputación. Aquí es donde se pone realmente interesante nuestra exploración. Porque el cine y la literatura nos han entrenado a todos para esperar ciertos clichés de manual cuando un soldado se despide de su amante para ir a la guerra. Sí, la clásica escena romántica del tren o del caballo. Tal cual. Esperamos el abrazo dramático en la neblina, los juramentos de amor eterno entre lágrimas, las típicas promesas de volver vivo para construir una familia y envejecer juntos. Todo muy poético e idealizado. Pero el último encuentro entre Shepard y esta mujer subvierte eso por completo.
De hecho, me atrevería a decir que destroza cualquier cliché romántico de la historia. Y de una manera muy perturbadora. Porque en su despedida, ella no le entrega un mechón de pelo, ni una carta de amor perfumada, ni un pañuelo. Ella le entrega un anillo. Un anillo, claro, que uno pensaría que es algo romántico. Exacto, pero no es una promesa de matrimonio futuro. El propósito de esa joya que le da en la oscuridad es de un pragmatismo tan, pero tan oscuro que realmente hiela la sangre. Totalmente. Le pide explícitamente a Shepard que lo conserve, que lo lleve siempre puesto, para que cuando él caiga en combate y muera, ella pueda usarlo para identificar su cadáver. Pensemos detenidamente en la brutalidad psicológica de esa petición. Es fuertísimo. Es escalofriante. O sea, no le está diciendo, cuídate mi amor, vuelve a mis brazos pronto. No, le está diciendo algo mucho más pragmático y terrible. Él está diciendo, esencialmente, asumo que te van a masacrar. Asumo que tu rostro quedará irreconocible por la metralla o los cortes de sable en el barro. Así que, por favor, por lo que más quieras, lleva esto puesto para que yo pueda reclamar tus restos mutilados. ¿Y asegurar así un último reencuentro en la morgue o en la fosa común? Es entregarle una herramienta forense disfrazada de un símbolo de amor eterno. ¡Qué fuerte! El peso psicológico de ese anillo es, de hecho, mucho más pesado que cualquier sable, mosquete o arma que Shepard pudiera cargar en esa batalla. Sin ninguna duda. El nivel de devoción que requiere hacer y aceptar una promesa de ese tipo es inmenso. Es aceptar la muerte inminente del ser amado como un hecho innegable. Y aún así, como dices, intentar arrebatarle a la guerra una última y pequeña victoria, el derecho a la despedida física. Exacto. Pero pongámonos en los zapatos de Shepard un segundo, montado en su caballo. A ver. Imagina cabalgar directamente hacia la artillería enemiga, sintiendo el temblor de la tierra por las explosiones de los cañones, sabiendo que en tu dedo llevas, esencialmente, tu propia etiqueta de identificación de la morgue. Es tener a la muerte colgando del propio cuerpo, literalmente. Es un recordatorio de mortalidad a cada maldito segundo. A cada latido. Cada vez que agarraba las riendas de su caballo con fuerza o cada vez que empuñaba su arma para defenderse, veía el brillo metálico de ese anillo. Un metal que, por un lado, le recordaba el calor y el amor de su amada. Sí, pero por otro lado le daba la certeza absoluta de su propia tumba inminente. Exactamente. En el caos absoluto y la carnicería visceral de los enfrentamientos militares del siglo XIX, ese anillo lo era todo. O sea, un lugar donde los cuerpos se apilaban en el barro y perdían literalmente toda forma humana por los cañonazos. Así es. En ese infierno, ese anillo era un ancla existencial para él. Era la única garantía de que el famoso Capitán Shepard no se convertiría simplemente en un número más. En un soldado caído sin nombre arrojado a una fosa común en medio de la Patagonia. Exacto. Era un pacto de amor inquebrantable, sí. Pero sobre todo, era un seguro de identidad. Una forma desesperada de aferrarse a quién era él, incluso mucho después de dar su último aliento en la tierra. Pero claro, para que un pacto de esta enorme magnitud se cumpla, para que ese último y desgarrador reencuentro en la muerte pueda suceder, se requiere de algo que en la guerra simplemente rara vez existe. ¿Qué cosa? El orden, un mínimo de previsibilidad. El anillo debía permanecer intacto en su mano o en su cuerpo tras la sangrienta batalla. Y todos sabemos que los campos de batalla no se caracterizan por el orden. Exacto. Cuando hablamos de un campo de batalla en aquellos años, hablamos del mismísimo infierno en la tierra. Y el caos de la metralla, lamentablemente, no respeta promesas de amor ni anillos de oro. El caos arrasó con absolutamente todo, como siempre hace la guerra. La trágica premonición que envolvió aquella despedida clandestina finalmente se materializó tal como ella temía. Cae en combate. Sí. Shepard cayó abatido en medio del fragor del conflicto. La violencia brutal de la guerra le arrebató la vida, apagando de golpe a uno de los militares más complejos y fascinantes de su tiempo. Un final trágico que ya se veía venir. Pero el destino tenía preparado un giro aún más cruel. A ver. En la inmensa confusión posterior al combate, en ese escenario dantesco lleno de humo, sangre, gritos y polvo, el detalle macabro ocurre. El anillo desaparece misteriosamente tras su muerte. No me digas. Así es. El pacto de la pareja se rompe irremediablemente. Nunca más se supo el paradero de esa pequeña pero invaluable pieza de metal.
Lo cual transforma esta historia de una simple tragedia personal, de dos amantes separados por la muerte, a un verdadero cataclismo identitario. Lo fascinante aquí es, digamos, la consecuencia filosófica directa de esa pérdida material. Porque la verdadera tragedia no es solo morir desangrado en el campo de batalla, ¿verdad? Exacto. Morir peleando es el riesgo que todo soldado asume al ponerse el uniforme. Pero desaparecer por completo es otra cosa muy distinta. Claro. Al perderse el anillo y esfumarse la única prueba material que podía distinguirlo de la inmensa masa de caídos anónimos, la existencia de Shepard entra en lo que podríamos definir como un limbo eterno. Es que me vuela la cabeza pensar en la profundidad de este limbo. O sea, perder una joya hoy en día es una molestia, un disgusto económico o a lo sumo sentimental, ¿no? Claro, un mal rato. Pero en ese contexto histórico brutal, el robo o la pérdida de esa pequeña pieza de oro cambia absolutamente todo el destino de un alma. Totalmente. Pensemos que al desaparecer el anillo, se le arrebata de tajo la identidad y la historia a un hombre que cruzó fronteras. Un tipo que peleó en batallas de nivel continental. Exacto. De repente es borrado de la realidad tangible. Se le niega la dignidad elemental del reconocimiento post-mortem. Y al mismo tiempo a esa mujer enamorada que lo esperaba pacientemente en las sombras de la sociedad. Él se le roba el único y miserable consuelo que le quedaba en el mundo. La certeza de poder llorar frente a los restos del hombre correcto. Es devastador. Muy devastador. Y la verdad es que, para quienes nos escuchan, esto seguramente nos empuja a un terreno casi filosófico. Digo, es increíble cómo el robo de una pequeña pieza de metal puede borrar el gigantesco legado de un soldado. Es la fragilidad extrema de la identidad humana. Exacto. ¿No es aterradoramente frágil nuestra existencia? Un hombre que comandó tropas enteras, que tomó decisiones bajo presión que afectaron el destino de naciones, de repente ve todo su legado evaporado por culpa de unos gramos de metal. Gramos de metal que ya no están donde debían estar. Me hace preguntarme, ¿qué somos realmente? O sea, ¿somos nuestras acciones heroicas, nuestros amores clandestinos, nuestros errores y traiciones? ¿O dependemos de algo material? Claro, o dependemos dolorosamente de objetos banales, de etiquetas, de anillos, para que el mundo sepa que realmente existimos cuando nosotros ya no podemos gritar nuestro propio nombre. Es una disyuntiva existencial muy profunda la que planteas. Porque en la brutalidad anónima y carnicera de la guerra, la delgada línea entre ser un individuo con una historia propia y ser simplemente nada dependía exclusivamente de ese delgado aro. De ese anillo. Al romperse ese eslabón material, Shepard se transforma en un vacío absoluto. Deja de ser el valiente capitán, el estratega brillante, el amante prohibido, para convertirse en una ausencia abrumadora. Un fantasma conceptual. Exacto. Y la mente humana a lo largo de los siglos nos ha demostrado que tiene una incapacidad profunda para lidiar con el vacío. No soportamos la falta de respuestas. Para nada. Cuando los hechos fríos nos niegan un cierre o un final claro, cuando la realidad nos deja con una herida emocional abierta sin cicatrizar, ahí es donde nosotros intervenimos. Con mitos. Sí, la cultura popular, la memoria colectiva de los pueblos entra a la escena como un mecanismo de defensa para llenar ese enorme espacio en blanco y crear, inevitablemente, un mito. Y de ese abismo insoportable, de esa identidad violentamente arrebatada, es que nace la leyenda que hoy respira y camina por la Patagonia. El mito cobra vida. Exacto, porque a falta de un cuerpo debidamente identificado y a falta de un cierre emocional para esa tragedia, el Cerro de la Caballada se convirtió en el escenario perfecto de una de las narrativas más hipnóticas de la región sur. Las fuentes documentan muy bien esta creencia popular, ¿no? Sí. La creencia popular de la zona sostiene firmemente que el fantasma del capitán Shepard no ha encontrado descanso en el más allá. Que sigue ahí. Que recorre incansablemente noche tras noche las laderas rocosas y barridas por el viento frío del cerro. Pero ojo, que esto es clave. A ver, dime. No es el típico espíritu vengativo de las películas de terror que busca asustar a los vivos. Es una figura profundamente trágica. Claro, un alma en pena. Exacto, un soldado atrapado en un bucle temporal doloroso, buscando desesperadamente en la tierra el anillo que le robaron, intentando con todas sus fuerzas espectrales cumplir la promesa que le hizo a su amada en vida. Es una imagen, digamos, tremendamente poética. Un soldado condenado a buscar, literalmente, su propia identidad en medio de la inmensidad patagónica.
Es pura poesía oscura. Y esto, por supuesto, atrae a multitudes de turistas y curiosos. Me imagino. Consolida al cerro como un punto turístico clave. Totalmente. Los visitantes llegan a esa comarca hermosa que une Viedma y Carmen de Patagones, caminan por el cerro al atardecer, miran las sombras alargarse misteriosamente y se sumergen de lleno en la atmósfera del lugar. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel humano? Yo me pregunto lo mismo. ¿Por qué para nuestra audiencia y para cualquiera que pise hoy ese cerro con una cámara en mano, la historia inconclusa de un militar del siglo XIX resulta tan magnética? ¿Cuál es tu teoría? Yo creo que la respuesta radica en nuestra propia naturaleza humana. O sea, odiamos los finales abiertos, no toleramos las historias sin final. Nos genera mucha ansiedad cognitiva. Sí, no soportamos la idea de que una promesa cargada de tanto dolor y amor quede simplemente en la nada absoluta, sepultada por el lodo y el caos militar. Entiendo. El mito del fantasma buscando incansablemente su anillo es en realidad el mecanismo psicológico que usamos nosotros para darle un propósito noble a esa tragedia inconclusa. Transforma un simple recorrido histórico aburrido en una experiencia mística supervibrante, ¿no? Exactamente. Convierte la roca y el pasto seco en magia. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactuamos con el espacio físico y la memoria de los lugares, porque el Cerro de la Caballada funciona hoy, digamos, como un archivo emocional gigante al aire libre. Un archivo vivo. Tal cual. Al caer el sol, cuando esos curiosos y turistas miran las siluetas borrosas en la cima sintiendo el viento frío golpearles la cara, no están simplemente buscando un fantasma de manera pasiva o por morbo. ¿Qué están haciendo entonces? Están participando activamente en un acto de justicia poética y restaurativa muy profundo. ¡Wow! Me encanta ese concepto de justicia restaurativa. Es que piénsalo. Cada vez que alguien en un fogón cuenta la historia de la promesa rota, cada vez que alguien imagina a Shepard agachado buscando entre las piedras bajo la luna, de alguna manera le están devolviendo a ese capitán la identidad que la guerra y el saqueo le quitaron. Lo vuelven a nombrar, lo vuelven a hacer existir. Exacto. El misterio de la Patagonia sigue vivo porque nosotros necesitamos desesperadamente que siga vivo. Es nuestra forma colectiva de rebelarnos contra el olvido, de asegurar que ese limbo aterrador no se convierta en una oscuridad definitiva para él ni para su amante. Es una forma muy hermosa y a la vez melancólica de entender por qué los seres humanos nos aferramos tanto a las leyendas locales. Mantener vivo el mito del fantasma es, en el fondo, nuestra propia manera de no dejarlo morir del todo en el olvido. Rescatarlo de la fosa común de la historia. Así es. Y bueno, a lo largo de esta exploración de nuestras fuentes, creo que podemos decir que el viaje ha sido de una intensidad brutal para todos. Una montaña rusa emocional, sin dudas. Empezamos analizando a un guerrero lleno de contradicciones humanas, un hombre que transitó sin escalas desde el heroísmo puro de las filas del general San Martín hasta la traición sangrienta, o quizás la mera supervivencia, en el bando contrario. Luego nos adentramos en los rincones más oscuros de un amor prohibido, clandestino. Sí, un amor sellado no con un beso de cuento de hadas o una flor, sino con una escalofriante promesa forense que anticipaba la masacre. Y terminamos nuestro recorrido en las laderas frías de la Patagonia. Viendo cómo la maldita niebla de la guerra y la trágica pérdida de un amuleto transformaron a ese soldado roto en un espectro errante, en el eterno y solitario guardián de una identidad arrebatada por la fuerza. Un recorrido fascinante que nos demuestra, para mí sin lugar a duda, que la historia bélica documentada y el mito sobrenatural rara vez son fuerzas opuestas o enemigas. Al contrario. Exacto. Se entrelazan profundamente. Se alimentan mutuamente, intentando siempre darle algún tipo de sentido a la incomprensible y fría brutalidad de la pérdida humana. Tal cual, no podría estar más de acuerdo. Pero, para ir cerrando este análisis a fondo de hoy, hay una última reflexión, una idea expansiva que se desprende lógicamente de todo lo que hemos debatido hasta ahora. A ver, te escucho. Es algo que quiero dejar resonando en la cabeza de quienes nos escuchan hoy. O sea, si aceptamos la leyenda, si jugamos con la idea de que el fantasma de Shepard vaga incansablemente entre los pastizales secos buscando el anillo que le robaron de la mano fría, Sí. ¿Qué cosa? en el fondo, este fantasma no solo está buscando un pequeño objeto de oro en la tierra. Claro. ¿Busca a quién se lo llevó? Exacto. Está buscando desesperadamente a la persona de carne y hueso que se lo llevó de su cadáver.
Y eso, si lo pensamos bien, nos obliga a fijar la mirada en el verdadero y oscuro arquitecto de este limbo eterno. El saqueador anónimo del campo de batalla. Sí, el saqueador. Una figura que ha sido completamente borrada por los libros de historia oficial, pero que es absolutamente crucial y central en toda esta tragedia. Es verdad, nadie piensa en el que robó el anillo. Exactamente. Y pensemos en esa persona por un solo segundo. Imaginemos la escena macabra. El combate por fin ha terminado. El humo denso de los cañones apenas deja ver el suelo lleno de cadáveres mutilados y barro rojo. El ruido ensordecedor de la guerra ha sido reemplazado por un silencio pesado, roto solo por los quejidos de los moribundos. Y quizás el graznido de los pájaros carroñeros sobrevolando la zona. Y entre ese paisaje de horror absoluto, camina alguien en completo silencio. Una sombra anónima buscando qué llevarse. Una sombra que se agacha sigilosamente junto al cuerpo inerte y destrozado de Shepard. Esa persona ve el brillo opaco del anillo manchado de barro y sangre en su mano. Y sin dudarlo, lo toma. Con total frialdad, o quizás desesperación, lo desliza fuera del dedo rígido y sin vida y se lo guarda rápidamente en el bolsillo del abrigo. Esa persona, digamos, se alejó de allí caminando pensando que simplemente había conseguido un golpe de suerte, un pequeño botín de guerra. Claro, pensando, bueno, unos miserables gramos de metal para vender mañana por unas monedas o cambiarlo por un trago de licor en la pulpería. Un acto de supervivencia instintiva y carroñera, que era, tristemente tan común en las guerras de aquella época, pero que aquí tuvo consecuencias cósmicas. Exacto, lo hizo sin tener la más mínima idea del pacto clandestino que había detrás de ese aro, sin conocer la existencia de la mujer que esperaba angustiada en las sombras de la ciudad, rezando por ver ese anillo para tener un último y digno adiós. Totalmente ignorante del dolor que estaba causando. Ese saqueador anónimo, en ese instante minúsculo, en ese gesto quizás egoísta y puramente banal, estaba desatando una condena eterna. Al guardarse esa joya, no solo estaba robando unos gramos de oro material. Estaba borrando todo un nombre glorioso de la faz de la tierra. Estaba escribiendo, sin saberlo en absoluto, la primera línea de la leyenda sobrenatural más grande y persistente de toda la Patagonia. Es escalofriante pensar en el peso abrumador de ese anillo, cargado de promesas y muerte, descansando tranquilamente en el bolsillo sucio de un extraño. Un extraño completamente ignorante del infierno identitario que acababa de crear con sus propias manos. Es, para mí, profundamente perturbador. Sin dudas. Es quizás mucho más aterrador a nivel psicológico que imaginarse encontrarse frente a frente con el propio fantasma transparente en la cima del Cerro Oscuro. Porque nos muestra lo fácil que es destruir el legado de alguien. Tal cual. Al principio de este análisis decíamos que nos gusta la historia sólida, de fechas precisas, estrategias y nombres heroicos grabados en mármol. Sí, la historia que nos da certezas. Todos de paz firmados por generales. Sino Sino las cosas pequeñas, esas cosas aparentemente insignificantes que desaparecen para siempre en la espesa niebla del caos, dejando atrás solo preguntas sin respuestas y almas buscando su propio nombre en el viento.